Varias cosas. En cuanto a la participación de los pares, es un tema complejo, difícil, ¿no? Porque, por definición, como es una especie de asunto privado, la enseñanza, la posible valoración que pueda emitir un par, digamos, no tiene demasiadas, digamos, evidencias como para emitir un juicio, más allá de algunos aspectos que son externos al aula y que sí que forman parte del trabajo docente, pues el trabajo en equipo, la gestión, la relación con la comunidad, con las familias, que es también aquello que puede ver sobre lo que puede opinar el director, ¿no? De manera que ahí hay una complicación añadida respecto a la opinión de los propios pares, sin que eso signifique que se desconsidere, pero quizá situándola como una instancia de triangulación en su justa medida. La opinión de los niños sería, o de los estudiantes y las estudiantes, sería interesante colocarla como una instancia también de análisis. Hay algunas propuestas, incluso ya instaladas en algunos países, que la reducen, a mi juicio, al rendimiento académico. Ahí hay una serie de problemas serios también, porque digamos que el desempeño, entenderlos exclusivamente en términos de resultados, supone una comprensión como muy reductiva de lo que significan los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Probablemente los inputs más interesantes, aunque eso también tiene otra serie de problemas, serían los del propio profesor, siempre y cuando se entienda ese proceso de desarrollo profesional, y esto es algo tremendamente difícil instalarlo en la cultura profesional de un cuerpo docente, como un proceso de mejora, como un proceso que no es coercitivo, como un proceso que está siempre pensado para, desde la lógica de la mejora profesional, y que es un proceso que no es fiscalizador, sino que está pensado para darle inputs al profesor, como, digamos que un profesional autónomo, para su mejora constante. Esta filosofía, aunque sobre el papel queda muy bien, después en la práctica es, no te diré imposible, pero sí dificilísima de instalar, porque el propio sistema al final lo que transforma son en exámenes. Si tú te documentas, apruebas aquel nivel, pues ya tienes una remuneración superior, has pasado un escalón más, pero ahí hay una distancia muy grande con realmente la mejora, ¿no? A mí me parece que lo que faltaría ahí sería redimensionar o reflexionar en torno al sentido de estos procesos de certificación, del desempeño, de desarrollo profesional, y quizá repensar lo que hacen otras profesiones. Pareciera que, digamos que otras ocupaciones que se han convertido o los ejemplos clásicos de las profesiones, como puede ser en este caso la medicina, en aquellos países en los que existe un sistema público de salud que, digamos que acapara, que incluye como al 80% de los médicos del país. Pues estoy pensando en países de Europa. Estos médicos, igual que los maestros, son asalariados del Estado, son profesionales, esto sí, pero son asalariados. Cuando uno hace un estudio comparativo de los sistemas de desarrollo, de los modelos de desarrollo profesional entre los maestros, ¿no? Entre el magisterio y estas otras ocupaciones en las que supuestamente, o por lo menos cierto discurso pedagógico en torno al desarrollo profesional, más desde la sociología de las profesiones, defiende que la enseñanza es una profesión
en el sentido funcionalista del término, ¿no? Es decir, que posee esos rasgos que ya posee la medicina: cuerpo propio de conocimientos, de base científica, formación por ellos mismos, un cierto grado de institucionalización, sindicatos, colegios profesionales, asociaciones científicas. Al final, la profesión, a diferencia del trabajo no profesionalizado, es la autonomía profesional. Pero esta autonomía profesional, sobre todo, significa discrecionalidad en el juicio profesional. Podríamos empezar entonces a comparar la discrecionalidad de un clínico, de un médico, cuando tiene un caso delante. En un principio él mismo, en función de su buen entender, ella misma, en función de su experiencia profesional, diagnostica, determina la situación y determina el curso de acción. Es decir, no hay una diferencia entre la concepción. No hay distinción entre concebir y ejecutar el trabajo, la acción profesional. Tú la concibes y tú la ejecutas. Cuando uno analiza cómo es el desarrollo profesional en esta ocupación, podemos ver una serie de características, y cuando focalizamos de nuevo la mirada en la enseñanza, vemos que esta autonomía, en un principio, porque hay una malla curricular, porque hay digamos que es más bien, ya está restringida. Los libros, el problema de los libros de texto respecto a la autonomía en el aula, en la primaria, no tanto en la secundaria. Digamos que entonces esa idea de autonomía, como que en la concepción del trabajo, habiendo ya una malla que determina los límites. Es cierto que en la medicina existen también unos límites, ¿no? Lo que se sabe, lo que dice la evidencia clínica respecto a esa enfermedad, a los tratamientos, que marca al final también unos límites, pero quizá menos cerrados. Todo esto lo estoy diciendo para que esta argumentación, para que nos permita entender que quizá habría que repensar el desarrollo profesional en términos de exámenes, en términos de pruebas objetivas, y buscar otras lógicas, otros sentidos diferentes a eso que llamamos desarrollo profesional, porque en Europa, que quizá es el lugar donde es más fácil establecer, porque ambos son asalariados del Estado, son funcionarios, tanto los médicos en los hospitales públicos, en el Servicio Nacional de Salud, como los maestros en el sistema educativo. Sin embargo, los grados de control y especificación previa de sus funciones, los grados de control y especificación previa de sus funciones, son radicalmente distintos. De manera que quizás, más que repensar al interior del discurso pedagógico, del discurso en este caso sobre la gestión o la organización educativa, la organización del sistema educativo, cómo podemos mejorar o cómo podemos repensar esta idea del desarrollo profesional, de su medición, de su fomento en términos de desempeño. ¿Qué están haciendo en otros contextos que estructuralmente pareciera que tienen algunas similitudes, pero que no están tan sometidos a determinados controles respecto a la práctica profesional, ¿no? Digamos que el control existe, claro, pero es más interno a la propia comunidad de practicantes o a la misma comunidad profesional. Es decir, la idea de autonomía en el sentido de autorregulación en la propia comunidad, siendo como son asalariados del Estado, digamos, ¿verdad? Y estoy pensando en otras formas distintas de evaluación del desempeño. Esta sería una cuestión quizá a darle a pensar, a darle algunas vueltas y a pensarlas, pero en los límites en los que está instalado en la actualidad esta idea de la evaluación del desempeño, con estándares que se certifican en determinados momentos mediante
Pues pruebas, sobre todo pruebas objetivas o pruebas de autoinformes del profesor, buscando evidencias, portafolios o como fuera. A mí me faltaría yo añadiría un elemento más, que sería, y aquí sí los pares podrían participar directamente, con observaciones de casos, de situaciones de la práctica profesional, y establecer pues unos juicios. Por ahí establecer unas evaluaciones internas al propio colectivo. Es decir, lo que indica el estándar es una desiderata, una acción profesional pues ideal, que tiene múltiples manifestaciones en la práctica, ¿no? Y depende muchas veces de los contextos, depende de múltiples variables que hacen que ese estándar, digamos, que se exprese de una manera singular o de una manera distinta en un lugar que en otro. Esa sensibilidad contextual la tienen los propios profesionales que elaboran, que conocen el mismo contexto. ¿Por qué no? Si creemos realmente en esta idea de desarrollo profesional y en esta idea de autonomía, ¿por qué no dar la voz a los propios colegas en alguna instancia en algún momento de este proceso, para que emitan también un juicio, ¿no? o una evaluación, por ejemplo?